Entonces creo que la entrevista la vamos a hacer así. No sé si usted tenga problema con eso. No, 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 no tengo problema. Listo, Como deme lo un veas. momento. Yo empiezo a grabar para iniciar la entrevista. Ok, Listo. Bueno, esta entrevista tiene un enfoque para un proyecto que estamos haciendo con el profesor Javier Zúñiga desde la Universidad del Valle, con varios estudiantes de licenciatura en filosofía y de profesional en filosofía. La razón de la entrevista básicamente es que estamos haciendo un proyecto para sacar un libro de temas actuales. No sé si el profesor Javier le había comentado. Y para eso él quiso hacer como una especie de entrevistas a varias personas, digamos, importantes dentro de ámbitos académicos que tengan que ver con la filosofía. ok, sí, sí, algo me había contado. Profe, no sé si usted tenga de pronto activado o esté conectado desde otro dispositivo porque se escucha como retorno. No, Ok, no pasa nada. espérate. Em, Ahí, ¿qué tal se oye? Sigue escuchándose el retorno, pero yo creo que podemos hacerlo así. Igual se escucha muy bien su voz. Ok, bueno. Entonces, bien, acerca del entrevistado, que es usted, y pues acerca de los datos que usted me mandó, puedo decir que su nombre es Raúl Cuadros Contreras, licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle, especialista en Filosofía de la Universidad del Tolima, magíster en Análisis del Discurso de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia y Teorías de las Artes de la Universidad de Buenos Aires. ¿Podría contarnos un poco acerca de por qué decidió tener estos estudios y cuál fue su interés general para estudiar en primera instancia licenciatura en Filosofía en la Universidad del Valle? Wow. Pues bueno, em, cuando yo entré a estudiar filosofía, en realidad yo tenía muchos intereses en ese momento. Eh, a mí me interesaba casi por igual el arte, porque yo hacía teatro desde niño y en la adolescencia, en el colegio, y después no pude dedicarme al teatro por circunstancias personales que impidieron, digamos, que siguiera formalmente, digamos, estudios académicos. La literatura, las ciencias, especialmente la biología, eh, pero yo creo que en todo caso, y por mis preocupaciones políticas que estaban muy latentes desde muy joven, digamos, yo empecé a desarrollar actividades de militancia política socialista, digamos, desde muy chico en el colegio incluso, eh, aunque tenía todo ese montón de inquietudes y de alguna manera las tengo, la filosofía de la que quizás más me acercaba a esas cuestiones, a esas inquietudes entre artísticas y políticas, digamos, podía como moverme en un espectro más amplio, ya que no me pude dedicar, digamos, al arte, que era lo que en primera instancia me interesaba. Y la filosofía de alguna manera me posibilitaba dialogar con las ciencias y con las inquietudes sociales y políticas y con el arte. Digamos que esa es quizá la razón por la que termino estudiando filosofía, que me gustaba mucho igual, me gustaba mucho desde chiquito en el colegio. Eh, y eso es lo primero que te puedo decir sobre las otras cosas que seguí estudiando. Bueno, la especialización
era de alguna manera darle continuidad a lo que ya venía trabajando. Y en ese momento hubo la posibilidad de hacer un proyecto muy bonito porque era en colaboración con la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué también. Yo en ese momento estaba trabajando allá en ambas universidades y surgió la idea de un proyecto, un acuerdo que se hizo con la Universidad Javeriana, con el profesor Guillermo Hoyos, y nosotros en parte colaboramos con otros colegas de la Universidad de Ibagué, colaboramos con unos módulos introductorios de filosofía. Yo trabajé filosofía del lenguaje y, y terminé, entonces digamos que la especialización tuvo como un fuerte, por un lado en ética y por otro lado en filosofía, en epistemología. Pero las otras dos, los otros dos posgrados sí, todos muy accidental, tienen que ver como cuando uno ya se mete en la vida profesional, en la universidad de Bahía, donde finalmente estuve trabajando, una universidad privada. Yo trabajaba en un centro de humanidades y ese centro de humanidades tenía una vida intelectual muy rica, muy interesante, y en el medio de los debates que estábamos dando allí sobre fenómenos ya que tenían que ver con la relación entre las humanidades, la tecnología, los aspectos éticos de la tecnología, el lugar de las humanidades en el mundo contemporáneo, eh, yo terminé muy involucrado en la creación de un programa de comunicación social y en la creación de un programa de filosofía. Entonces, de alguna manera yo me movía entre esos dos ámbitos, entre la comunicación, la filosofía y los cursos de ética y los cursos de lenguaje en la universidad. Y entonces hubo la posibilidad de estudiar en Argentina. eh, la propuesta de comunicación de la UBA en ese momento no me gustó tanto y el análisis del discurso en cambio me parecía algo como más abierto y interdisciplinario. Y en esa medida yo pude, digamos, terminar desarrollando unos proyectos, tanto el de maestría como el de doctorado, que articulaban cosas que había enseñado, que tenían que ver con preocupaciones entre técnica, tecnología y ética, eh, y por esa vía terminé haciendo una tesis que es en semiótica, tanto en la maestría como en el doctorado. Eso te puedo ir diciendo por ahora. La verdad es que súper interesante todo su recorrido y lo que pues más me interesa a mí es cómo usted logró vincular la filosofía con el arte porque digamos que hay una especie de sesgo con las personas que estudiamos filosofía y es que no hay una forma en la que podamos vincular el arte a ella, como que los filósofos no pueden ser artistas de cierta forma. Entonces eso me parece muy interesante. Eh, y pues también esto de articular la ética, la política. De hecho, esta entrevista va a ser un poco enfocada a todo lo que tiene que ver con sus trabajos con el cine colombiano, que es algo que investigué acerca de, digamos, sus gustos académicos y todo eso. Entonces, de verdad que gracias, gracias por eso. Y pues ya lo que resta pues son las otras preguntas más específicas como por qué decide dejar un poco de lado lo que tiene que ver con la argumentación y empieza a interesarse por el cine. Lo que pasa es que cuando uno es profesor en las universidades y en los programas en los que consigue trabajo, de alguna manera las necesidades de las instituciones y de los programas le plantean a uno, eh, uno termina respondiendo a esas necesidades. Eso es muy interesante verlo así. Pienso y quienes hicimos una ruta más accidentada, más interdisciplinar, yo había tenido la posibilidad de haberme quedado en la del Valle, hacer una maestría allí y seguir, y no hice eso, porque por razones personales y políticas me fui a Ibagué a trabajar allá. Entonces, las necesidades de esas instituciones de las personas concretas y de los programas, pues me fueron llevando a tomar ciertas decisiones y a focalizar en ciertos asuntos. Pero yo te puedo decir que, y creo que eso le pasa a muchas personas que estudian filosofía, que uno en realidad tiene una pluralidad de intereses y que eso hace parte como del recorrido vital de uno. Y que en realidad lo que tiene bueno la filosofía ahora es que, o por lo menos como yo la entiendo, es que
te permite dialogar con múltiples campos del saber, te permite moverte con cierta facilidad, y tienes ciertas capacidades que fuiste desarrollando por la formación filosófica que te permiten mantener diálogos interdisciplinares mucho más fácil que otras personas que tienen otra formación. De hecho, en filosofía, en la del Valle, yo, hay gente que no me conoce tanto, quizás se sorprendería. Yo terminé estudiando con mucho énfasis todo lo que tenía que ver con lenguaje. Mis selectivas fueron en lingüística, tomé como 3 cursos de lingüística en la escuela de lenguas y 2 cursos de historia del cine. Eso fue como premonitorio, pero mi tesis fue sobre filosofía de la ciencia. Y lo que más estudié quizás en la universidad fue filosofía del lenguaje y toda la argumentación. Pero eso tiene mucho que ver también con qué maestros de alguna manera te impactan más, con cuáles haces migas. Y yo, digamos, estuve más vinculado con maestros que trabajan en esas áreas, especialmente con Adolfo León Gómez, que creo que fue un gran maestro para muchos y muchas en la universidad, y no solo en filosofía, sino para otros programas. Eh, y ahí agarré herramientas, creo, fundamentales en el estudio de la filosofía del lenguaje y de la lingüística, porque yo empecé a hacer ese puente y de la semiótica. Eh, pero la tesis la hice sobre filosofía de la ciencia. Eso puede parecer muy loco. En ese momento yo estaba como escindido mi trabajo político, mi militancia política y mi activismo en la universidad de estos otros asuntos que estudiaba en el programa. Ahora, la ética fue otra influencia muy fuerte en filosofía por Lelio Fernández, fundamentalmente. Eh, yo después le saqué mucho provecho a todo lo que aprendí con él y en perspectiva se lo vemos hoy, si uno piensa en los trabajos de Javier o piensa en los trabajos de Silva eh, y de otros colegas, pues en realidad terminamos, hay toda una tradición de pensamiento ético que tiene que ver con la apuesta de Fernández, ¿no? De Lelio Fernández, así como Adolfo León de alguna manera fue capaz de proyectar y crear también una cierta tradición, una cierta escuela relacionando la filosofía del lenguaje con la teoría de la argumentación. Entonces, bueno, eso fue lo que yo estudié, pero luego en la Universidad de Valle, sobre todo, yo terminé estudiando mucho teoría crítica, porque necesitaba ayudar a fundamentar ese programa de comunicación social que estábamos creando y necesitaba fortalecer los diálogos en ese centro de humanidades del que yo participaba. Entonces ahí había diálogos interdisciplinares y yo me fui deslizando hacia a estudios de teoría, de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, y eso me permitió moverme con mucha holgura. Pero lo que yo más enseñaba en el pregrado, porque era pregrado para distintos programas de la universidad, fue ética. Y al enseñar la ética yo fui articulando el cine y la literatura como herramientas, ¿no? En realidad. Eso era lo que hacía cuando enseñaba en esos cursos de ética. Y eso fue un acierto, creo, metodológico que me abrió muchas posibilidades. A partir de los debates con mis colegas en la escuela en el centro de humanidades, donde la técnica jugaba un papel muy importante. Y a partir de ese trabajo en los cursos de ética, yo fui de alguna manera descubriendo lo que iba a hacer después en los posgrados, ¿sí? Pero el cine siempre estuvo presente en mi vida y en ese momento yo lo usé como herramienta metodológica. Ya después pasé a tener otros intereses más teóricos, digamos, sobre el cine, pero en ese momento fue así como se fue dando la cosa. Entonces yo te diría eso. Yo fundé un programa de filosofía allí que duró un tiempo. Es difícil en las universidades privadas y en provincia. eh, hay un peso muy grande de presiones tecnocráticas que luego actuaron en contra, pero ahí logramos hacer un nicho muy rico, interdisciplinar, con gente que venía del derecho, con gente que venía de las humanidades. Terminamos haciendo un programa de filosofía que tuvo un impacto muy importante en Ibagué en ese momento. Y ya ahí ya pude dedicarme a cosas más específicas de la filosofía, pero yo estuve todo el tiempo haciendo trabajos que eran de diálogo interdisciplinar y fue así como después cuando entré a la maestría, yo terminé haciendo una tesis en semiótica, porque yo estudio el fenómeno de la transposición como un relato cambia de lenguaje o de género o de dispositivo. Y entonces yo terminé estudiando la ciencia ficción que me permitía reencontrarme con el arte y con la ética eh, y estudiando cómo algunos relatos literarios pasaban al cine.
¿no? Y eso fue lo que hice, pero lo digo de una vez, estudiando ese problema de la ciencia ficción, terminé focalizando en las representaciones imaginarias de la técnica alrededor de la figura del robot humanoide. Entonces estudié el cine en la literatura y en el cine de ciencia ficción, y luego hice una tesis de doctorado con la misma problemática, pero más amplia, ya no estudiando la figura del robot humanoide, sino en general el problema de la alteridad, la figura del monstruo que aparece, digamos, en la literatura y en el cine de ciencia ficción. Terminé haciendo como una teoría de la ciencia ficción alrededor de esta cuestión de la alteridad. Eh, y bueno, y es así como vuelvo a darle peso a la literatura y al cine. Y después yo enseñaba filosofía ya en Bogotá, en la Universidad Pedagógica Nacional, y había estado trabajando mucha ética en Uniminuto, donde fui director de la unidad de ética, ayudé a fundar una maestría sobre problemas morales contemporáneos, fundamos un grupo de investigación sobre ética y problemas morales contemporáneos, y ahí ya podía estudiar todas estas cosas. Eh, entonces, después, estando en la pedagógica, podía trabajar todos estos problemas al mismo tiempo, hasta que pude entrar de planta a la Facultad de Artes en el año 2016. Y, o sea, por mucho tiempo, digamos, desde yo me trasladé, yo estuve en Ibagué eh, como 12 años, ¿no? Estuve en Ibagué desde finales de los 90 hasta el 2011 y estuve fuera en Argentina 5 años haciendo los posgrados. Cuando después me vine para Bogotá en el 2011, final de 2011, y estuve trabajando ética muy fuertemente entre el 2011 y el 2016, ¿sí? Tanto en la Universidad Pedagógica Nacional de Cátedra como en Uniminuto, donde estaba haciendo donde investigamos mucho ya sobre ética en el marco de un espacio que se llama la Unidad de Ética. Y entré luego a artes porque me presenté al concurso de planta en el 2016. Y usted tiene que saber como estudiantes que uno como profesor, en esta lucha por la dignificación de su trabajo, cuando uno se presenta a los concursos, uno tiene que pensar muy bien qué diablos puede hacer. Lo digo así porque yo decidí no presentarme a filosofía ni en la Facultad de Humanidades porque sentía que había muchos sesgos ahí, a lo mejor no me iban a aceptar. Y me presenté a la de arte donde no conocía a nadie y donde nadie me conocía y gané el concurso. Y entonces ya he estado respondiendo a las necesidades de una licenciatura en artes visuales por todos estos años, y ahora que creamos la maestría en arte, educación y cultura con varios colegas. Y entonces las cosas que yo estoy investigando tienen que ver con esas necesidades, ¿sí? Entonces llegué al cine colombiano, hice una investigación en el 2013 en Ibagué, en el marco de un proyecto nacional, un proyecto que lideraron desde la Universidad Nacional, que era relacionado con el Bicentenario. Y en ese contexto yo hice una investigación con otro colega de Ibagué sobre el cine colombiano. Entonces digamos que volví sobre algo que me gustaba mucho, y ahora en la licenciatura en artes visuales, pues yo ayudé a crear en la reforma que hicimos un curso que se llama Cine y Nación, y ya he hecho varias investigaciones con el semillero que yo coordino, que se llama Mimesis, Narración Estética y Formación. Y en Mimesis hemos estado por varios años estudiando cine colombiano desde distintos ángulos, desde un ángulo pedagógico, histórico, relacionado con la memoria, pero fue más como una necesidad de fundamentar a nuestros chicos de que tuvieran una visión de la historia del país a través de un lenguaje que les era cercano. Fue así como me planteé el problema de volver a investigar sobre cine colombiano. Entonces, bueno, se puede pensar que todo es muy accidental, pero cuando yo estudio cine colombiano pongo digamos, sintetizo mi formación sobre historia, sobre economía, sobre sociología, que ha sido más autodidáctica autodidacta, y mi formación política y ética para pensar, digamos, no solo ya ese lenguaje, sino esa materialidad simbólica que es el cine y la posibilidad que nos abre de pensarnos como sujetos de este país y pensar este país tan complejo. Eso te puedo decir. Bueno, realmente yo quedo asombrada porque hay muy pocos profesores que tienen esa visión de usar ese tipo de herramientas para mostrar a los jóvenes algo sobre este país de una forma diferente. Porque siento que muchas veces como no, hay que sentarse a leer
todos estos cerros de información que hay acerca de las situaciones del país, pero para jóvenes que estamos todo el tiempo conectados a través de redes sociales, que todo el tiempo estamos conectados a través de pantallas, es muchísimo más interesante tener este tipo de herramientas que nos permitan ver todo esto desde el mismo panorama, pero con una herramienta diferente. Entonces, de hecho, yo quiero hacer un trabajo también que vaya enfocado a eso, de mostrarle a los jóvenes desde otras maneras lo que está pasando aquí y su importancia. Y respecto a eso también tengo que preguntarle que es muy chévere ese interés particular por el cine, pero por ejemplo yo soy bailarina y me pregunto si eso puede también verse en otras manifestaciones como la danza, o sea, porque usted decide también quedarse solamente en el cine y en su interés por el teatro y no en otras manifestaciones, por ejemplo, como la danza. Yo creo que cada vez más la filosofía dialoga con otros campos y cuando lo hace se enriquece. Digamos, algunos de nosotros desde el comienzo tuvimos una actitud antimetafísica que a mí me venía del materialismo histórico dialéctico por mi formación marxista política personal, pero luego también se reforzó con el estudio de la tradición analítica y con la postura de Adolfo Gómez, que directamente decía, yo no le jalo a la metafísica. A mí me interesó siempre la filosofía como filosofía práctica, como aquella que nos permite pensar las acciones y decisiones humanas. Y por ahí entra la ética, el derecho, la filosofía política y la estética también. Eh, entonces, digamos que para mí, digamos que es fácil moverme a hacer estos tránsitos justamente porque en un punto mi manera de entender la filosofía tiene que ver con esto que te digo, o sea, la filosofía como una filosofía práctica. Es un poco retomando la tradición antigua y poniendo el foco allí en cómo la actividad reflexiva tiene todo que ver con la praxis. Y entonces, digamos que en ese marco, yo siento que cada vez hay más colegas que también se están abriendo a ese tipo de indagaciones, pero digamos que yo, eh, lo del teatro me venía porque lo hice desde chiquito, la relación con el cine mía también es desde niño, a mí me gusta bailar, sí, no soy un bailarín como tú, pero soy un bailarín, entonces me gusta bailar salsa, qué sé yo. El cuerpo creo que ha jugado un papel importante en mi manera de ver el mundo. Y esto es toda una revolución que atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y en parte también a la filosofía, ¿no? O sea, conceder importancia a la corporalidad. Entonces, para mí es muy importante y por ejemplo con mis colegas y con mis estudiantes que trabajamos yo trabajo con colegas que muchos son artistas y muchas son artistas eh, y otros venimos de otras áreas, pero cada vez hay más como se concede más importancia, digamos, al papel, a la importancia del cuerpo y la corporalidad, en lo que somos, en lo que se concentra simbólicamente en nuestra manera de ver el cuerpo y de relacionarnos con él, pero en lo que somos social y personalmente, ¿no? Entonces yo creería que, claro, lo que pasa es que cada campo de estos te implica desplazamientos y años de estudio, ¿no? Pero, por ejemplo, en el semillero nosotros estudiamos relatos visuales y audiovisuales, porque trabajo una licenciatura en artes visuales, pero yo dicto en una maestría que se llama Maestría en Arte, Educación y Cultura, donde tenemos gente que viene principalmente de música, escénicas y de artes visuales, aunque nos llega gente de filosofía, de sociales, nos llega gente de historia, ¿sí? Entonces yo te diría que en principio yo tengo contacto con las artes y me nutro de ellas, aunque yo dejé de practicar teatro hace muchos años, dejé de escribir literatura que escribía y dramaturgia hace muchos años. Sueño con volver como al teatro, sueño con volver a la literatura más de lleno, no como lector, sino como escritor. Sueño con hacer cine en algún momento de mi vida, creo que es lo que más me gustaría. Eh, pero tengo un contacto permanente con gente que transita por todas estas disciplinas. Y yo creo que, pues, quienes venimos de la filosofía tenemos mucho que decir, pero también mucho que aprender, ¿sí? Y entonces, digamos que esa apertura y esa formación interdisciplinar de base que muchos de ustedes tienen,
que tienen mucha vida, ¿no? Que tienen vínculos y que reflejan escenarios sociales distintos. Por ejemplo, el escenario político, en mi caso, que siempre está ahí permanente. Creo que todo eso es fundamental para una reflexión que sea situada sobre la contemporaneidad, sobre el país, sobre el mundo, en fin, sobre tantas cosas. Eh, de verdad, súper bien y súper de acuerdo con todo lo que dice usted. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el cuerpo y todo lo que tiene que ver con las manifestaciones artísticas siempre tiene algo que mostrar. Y precisamente por eso me surge la pregunta de si, de para usted, cuál es el propósito del cine y que si cree usted que siempre tiene algo en términos políticos y sociales que mostrar. Pues en realidad hay cines, ¿no? Pues el cine es cada vez una cosa más diversa. Y en la medida en que hay ciertas facilidades técnicas y de producción, se hace cada vez más cine, aunque el cine siempre fue internacional, muy rápido, se hizo un fenómeno internacional, llegó a todo el mundo, incluso surge a finales del siglo XIX, se va consolidando a comienzos del siglo XX y muy rápido llegó a territorios de todo el mundo como acá, por ejemplo. Hoy más, mucho más que en ese entonces, el cine es un fenómeno internacional y está asignado por las singularidades nacionales, regionales. Entonces hoy tenemos cine de todo el mundo y uno puede encontrar cosas importantes y bellas que vienen de lugares que uno ni siquiera se lo espera. Entonces, ahí es una cuestión de acento. Si uno piensa históricamente en los movimientos cinematográficos, en esos momentos, en el cine de autor, qué sé yo tengo una relación con cierto tipo de cine que ni siquiera es el más político. Yo pienso, por ejemplo, que a mí me encanta Tarkovsky, este filósofo ruso, este cineasta que es un filósofo, de hecho, porque su reflexión sobre el cine es filosófica, eh, viene incluso de una raíz mística, si se quiere, pero me encanta su manera de ver el mundo y cómo esa manera de ver el mundo, por ejemplo, esa preocupación por esa ruptura con la naturaleza o esa preocupación con la otredad amplia que es el universo, como en Solaris, por ejemplo, qué sé yo. eh, y yo puedo gustar de ese cine y ese cine nos enseña a pensar sobre la vida. Yo digo que Tarkovsky es como Hegel en imágenes, porque es un cine denso, es un cine eh, introspectivo, denso, qué sé yo. Pero en muchas realidades del mundo, el cine ha sido esencialmente un lenguaje que ha permitido a la gente decir sobre su identidad, sobre su realidad política y social nacional. Esa es una variable que cruza muchas de las formas de hacer cine. Y ahora, por ejemplo, mi inquietud con el cine colombiano tiene que ver sobre todo con eso, con cómo el cine, aunque hay también un cine colombiano cada vez más variado, eh, el cine hay un tipo de cine nacional que con algunos autores llamamos cine realista, que para mí juega un papel muy importante en la medida en que problematiza la realidad nacional y ayuda a pensar sobre ella y a reflexionar sobre ella. Y entonces ahí se abre un horizonte amplio en la formación de nuevas subjetividades, en la formación ciudadana, qué sé yo, desde muchos ángulos. eh, en las maneras de repensar la historia, sobre todo siento que con este eterno presente en el que estamos y con la destrucción del sistema educativo, la formación de los chicos y las chicas, nuestra relación con la historia del país, al menos del siglo XX, está truncada. Entonces pienso que el cine tiene esa facilidad de permitirnos situarnos ahí. Imagínate el lío para mí, yo siempre le digo a los chicos cuando empiezo los cursos, hay un lío con que uno tiene que situarse al menos espaciotemporalmente, porque cómo construyes tu identidad como sujeto, cómo te ubicas si ni siquiera tienes una idea de lo espacial y lo temporal. Y eso se debilitó en el bachillerato y en la primaria en Colombia, con las reformas que hubo. Entonces, cuando hicimos la última reforma de la licenciatura en artes visuales, una de las cosas que algunos planteamos es, necesitamos que haya una ubicación espacio-temporal. Tiene que haber algunos elementos aquí de historia que condense una reflexión sobre los problemas del país, porque muchos han sido formados por Caracol y RCN. Y esa fue mi gran motivación de por qué darle tanta importancia al cine nacional, a cierto tipo de cine nacional, que se ocupa de problematizar la realidad del país.
y en esa medida también nos permite confrontarnos con nuestra relación con el país, ¿no? No es un cine idílico que romantice la relación con el país, sino que al contrario, te la pone en tensión, pero te permite pensar. Y pienso que eso es fundamental cuando uno habla de la relación, digamos, con el arte. Y sí, el cine, como dice Godard, ha sido hecho para pensar, ¿no? En primer lugar. Pero pues uno puede entrarle desde muchos focos. Ahora yo tengo esa preocupación, surgió de una necesidad concreta, pero también te puedo decir que sigo viendo series de televisión y muchos de mis diálogos con Zúñiga, por ejemplo, son sobre series o novelas de ciencia ficción porque están problematizando problemas, asuntos existenciales de la humanidad, ¿sí? Ya más allá de la realidad nacional, ¿sí? Problematizan asuntos cruciales de la existencia nuestra en este planeta, en este momento tan crítico de la especie y de su relación con el planeta. Y eso lo encuentro, por ejemplo, en series de ciencia ficción, eh, que es un modo de existencia del audiovisual que tiene mucho peso en la actualidad. Veo series de todo tipo, porque hemos hecho proyectos de investigación con el semillero sobre series, pero en particular yo tengo una relación de vieja data con la ciencia ficción, entonces ya te digo, responde a otro tipo de necesidades, pero siempre es como la posibilidad de pensar a partir de lo sensible, que creo que es la entrada que te facilita el arte, en este caso el cine o lo audiovisual en un sentido más amplio. Mm, ok, entonces puedo entender que usted cree que el cine colombiano podría tener muchas cosas que aportarle a los jóvenes de hoy en día. Si nosotros, Mucho. digamos, le pusiéramos atención realmente a las producciones que hacen, eh, yo siento que lo que realmente muestra la realidad del país son esto que tiene que ver con el cine alternativo e independiente que se hace en el país, ¿no? Porque siento que lo que se hace para el consumo masivo de las personas no tiene mucho que aportarle a la sociedad colombiana. ¿O qué me podría decir usted al respecto de eso? Y claro, también acá hay varios cines, digamos, hay un cine comercial que tiene una relación casi fetiche con la colombianidad, que nos vende imágenes estereotipadas de la colombianidad y se regodea en eso, ¿no? Como el cine más trillado de Abu García, qué sé yo. Sin embargo, a veces cuando uno tiene cierta formación, incluso ver ese cine para criticarlo, para analizarlo, puede ser muy formativo también, ¿no? Un poco como decía Adorno, que en esto de educar en el oponer resistencia, él por allá hacía en un diálogo con Becker en la radio de Hessen en los 60, va a decir en un punto, vea, una forma de educar es presentar a las nuevas generaciones algunas de estas obras que se dan por muy válidas, qué sé yo, y destruirlas, ¿no? Él no usaba esa palabra, pero más o menos eso quería, y eso hacía, de hecho, y es someterla a una crítica corrosiva. En el semillero a veces agarramos películas de este tipo, igual es útil para su formación cuando ya tienes cierta trayectoria, que es someterlas a una crítica implacable y ver cómo está repleta de estereotipos, cómo reproduce visiones hegemónicas sobre la familia, sobre los géneros, qué sé yo, ¿no? Pero en Colombia hay una tradición larga de un cine que llamamos realista, como dice Osvaldo Osorio, profesor de la Universidad de Antioquia, que es un cine que problematiza la realidad del país. Y ese cine, en medio de lo que, digamos, guardando las proporciones, porque en Colombia nunca ha habido tanto cine como en otros países, pero cada vez hay más, hay una larga tradición de ese cine realista que en su mayoría es independiente o en su mayoría es de autor. Por mucho tiempo el cine aquí lo hizo gente que hacía una película y se fundía, se quemaba, se arruinaba financieramente, qué sé yo, o dos. Ahora algunos pueden pervivir un poco más porque han cambiado ciertas cosas. Tiene que ver con la historia del país y la relación del cine mismo con esa historia. Pero hay una gran cantidad de cine colombiano que no es ese, que lo que pasa es que no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Tiene que ver con la historia del país. Tiene que ver con que en un punto nosotros terminamos el proceso de colonización cultural, nos meten Hollywood por todos lados y todos hemos sido formados desde chiquitos en Hollywood. Y es posible que conozcamos películas
tradicionales de todas las épocas de Hollywood y que no conozcamos casi nada del cine nacional. Y aquí hubo un momento a comienzos del siglo, en los años 20 y 30, un florecer del cine nacional que tenía unas características muy peculiares. Hay un cierto desarrollo ahí en los 30, en los 40, pero en un punto se da un fenómeno de monopolio, de agarrar todas las productoras y luego fundirlas para impedir que se desarrollaran y por esa vía habilitar que se impusiera el cine extranjero y más tarde sobre todo el cine de Hollywood. Entonces aquí no ha habido una industria cinematográfica nacional. En otros países latinoamericanos ha habido una pequeña industria nacional, como en México o como en Argentina. Entonces la gente tiene una relación con el cine nacional. Nosotros no tenemos una relación con el cine nacional. No existe un público colombiano para el cine nacional. Entonces una de las películas incluso se producen ahora con cofinanciación internacional y se estrenan en festivales y hay veces nunca llegan acá o llegan una semana a algunos teatros de algunas ciudades como una cosa como elitista, ¿no? Como algo muy especial y mucha gente no conoce esas películas. ¿No? Algunas las vemos por televisión porque, por ejemplo, en en los canales, digamos, del Estado y en otros también a veces presenta ciertas películas. Pero hay un montón de películas, desde el cine mudo, desde de los años 20 hasta ahora, las que se siguen produciendo ahora, que nosotros no tenemos contacto con ellas. Entonces, el hecho de que no haya, se haya desarrollado una industria nacional impidió que hubiera un público para ese cine, que hubiera una relación natural entre el público y el producto cultural que posibilitara una retroalimentación, una diversificación. Eso no se ha dado. Pero digamos, quienes conocemos ese cine, pues porque nos hemos dedicado a eso, y ahora ya mucha gente que como parte de su formación cultural y política accede a ese cine, pues descubre un universo de posibilidades para pensar el país, para reflexionar. Eso es lo que a nosotros nos interesa, como divulgar también. Eh, estamos llevando, por ejemplo, ese cine a colegios. Hicimos 3 niveles de práctica en un colegio acá, en Kennedy, en Bogotá, y fue una experiencia bellísima. Trabajando con chicos adolescentes que no tenían nada que ver con el cine colombiano, algunos no habían visto nunca nada, y sin embargo hicimos un trabajo muy lindo, pedagógico, de mediación y acercamiento, digamos, a ese cine. Entonces, en realidad eso es en gran medida algo por descubrir, ¿sí? Pero ahí hay una posibilidad enorme de lograr que las nuevas generaciones problematicen. Ahora, hacer esto ya es un hecho de resistencia cultural y política, porque es resistirse a esa dominación, a esa imposición, y es redescubrir cosas que son nuestras y que están acá y están ahí para ser pensadas. Hmm. Um, Diríamos entonces que, bueno, yo entiendo que uno de los principales problemas también de no tener acceso a ese tipo de cine es el nivel de educación que tenemos, ¿no? Y que no se nos permite también tener acceso a ese tipo de información. Mm, Dado que usted es pues docente y que le da, tengo entendido, clases a pues artistas o personas que tienen un interés por estos artes, ¿podría contarme acerca de cuál es su propósito dando ese tipo de clases o qué quisiera usted reflejar en el mundo a través de eso? Bueno, en primer lugar, como dije, no tenemos contacto con ese cine porque no existe una industria de producción y de distribución. Entonces, en principio no es culpa de la inmensa mayoría de nosotras y nosotros que no conocemos ese cine. Ya cuando uno se empieza a interesar, se vuelve un buscador, y uno empieza a buscar, y en todas las ciudades se encuentra pirateado el cine. Descubre que hay plataformas nacionales e internacionales donde puede encontrar las películas nacionales. Y sobre todo uno se vuelve como un detective buscando en qué sitios de la ciudad o qué personas te pueden conseguir esas películas, ¿no? Así se vuelve una relación de ese tipo muy interesante, como muchos de mis estudiantes les pasa ahora, que viven buscando y te ven diciendo y te ven pasando un link, mira, encontré tal película, qué sé yo. Eh, entonces, primero eso, pero claro, mi propósito tiene que ver
fundamentalmente son varios propósitos. Uno, que ya es en sí divulgar y acercar a la gente a este tipo de cine. Eh, Permitirles que lo vean, lo conozcan y por esa vía se enteren de que ahí tienen una fuente de posibilidades. Y en el caso de ellos que se están y ellas que se están formando para ser licenciados, también que descubran que hay ahí, que ese cine nacional les puede servir enormemente, digamos, para su trabajo de profes más adelante, ¿sí? Digamos, ahí, esto es de acercamiento, pero también que descubran que en su formación pedagógica esto puede ser clave. Eh, y por otro lado, ya todo lo otro que dije, ¿sí? O sea, eh, acercarse a un tipo de productos culturales que les posibilitan reflexionar sobre la historia y la memoria del país y problematizar la vida nacional y la relación de ellas y ellos como sujetos en su relación con el país. Digamos que ese es un propósito fundamental. Uno puede pensar que estudiando ese cine, acercándose a él, pues hay cantidad de problemas políticos y hay uno que hemos ido detectando muy importante, un aspecto, y es que hay en parte un lado clave de la formación ética al que se accede en relación con este cine es educando las emociones en un plano que vas a ver que es básico pero fundamental, que es, por ejemplo, identificarse con las víctimas, preocuparse por su dolor, reconocer cómo es que viven, porque mucho de este cine eh, está centrado en la problemática de distintas maneras de las violencias y el conflicto armado en Colombia. Y una aprendizaje moral clave en la vida es saber indignarse, saber por qué uno se indigna, indignarse cuando hay que indignarse, sentir compasión cuando hay que sentirla, ¿sí? Y pienso que en este país donde habiendo tanta violencia, la indiferencia de todas maneras es terrible, porque es un logro de las élites nacionales, que han logrado que aunque padecemos la violencia por todos lados, haya un endurecimiento y haya una indiferencia. Pienso que este cine te pone de cerca, y lo hemos experimentado con los chicos, y es que la importancia de esas emociones o de esos sentimientos morales, por ejemplo, en relación con las víctimas. Entonces yo diría que son varios objetivos. Y cada vez que uno programa un curso o hace una experiencia de práctica pedagógica como la que hemos hecho, uno va descubriendo otros objetivos que se le plantean en cada momento. Por ejemplo, un hallazgo del proyecto reciente de investigación que se combinó lo hicimos en el espacio de práctica que habíamos creado en el colegio que te mencioné, es que, por ejemplo, descubrimos ahí que para las chicas y chicos que estaban en ese espacio, los asuntos de género hoy en día son una cuestión clave, que los atraviesa y las atraviesa, que, que cuando ven estas historias se paran ahí a pensar eh, y no están dispuestas o dispuestos a hacer concesiones como en otra época. Entonces, los mismos chicos que iban a la práctica como practicantes de la universidad, que tendrán 23, 24, a lo sumo 26 años, 27 algunos, dicen, pero aquí hay una diferencia enorme de cómo fue mi experiencia cuando yo estaba en el colegio hace unos añitos y esta. Eh, Eso nos impactó. ¿No? Como, por ejemplo, vimos una película que se llama Señorita María, La falda de la montaña, que es sobre una chica trans campesina de un pueblo de por acá, de esta región del país. No sé si la has visto. Es una belleza el documental, es duro, pero es una belleza. Y hubo ahí una cantidad de debates y de críticas alrededor del papel de la iglesia y la formación conservadora y cómo hay una negación de estas cosas que están en todos lados, ¿sí? Y entonces decíamos, incluso otras miradas de verlo trans, porque no estamos hablando de alguien que ha sido producido por un discurso político a partir del activismo en un centro urbano del país, no, en una montaña, alejada casi del mundo, eh, padeciendo también las violencias, digamos, la discriminación y el irrespeto. Y surge esa subjetividad mezclada con lo religioso, pero claramente estamos hablando de alguien que se identifica como mujer y que tiene un origen biológico que no es así. Entonces ya te podrás imaginar, existe una película de esas características en Colombia que te puede ayudar a pensar, a pensar sobre las problemáticas del país, de la sociedad, de cómo nos forman, y a partir de ahí los chicos diciendo, bueno, pero es que aquí hay un problema con cómo nos forman.
recuerdo la voz de un compañerito que decía, es que a uno desde pequeño en la casa le están diciendo que, por ejemplo, los hombres podemos hacer ciertos tipos de trabajos, pero las mujeres pueden hacer otros tipos de trabajos y no estos. Y le dice, y uno ve en la vida real que no es así, que realmente podemos hacer nosotros un montón de cosas y ellas otro montón que no son las que nos decían. Eh, pero dicen, ya en la familia tenemos un problema. Y dicen algunos, pero en el colegio también. Y me pregunto hasta qué punto en la universidad. Por ejemplo, ¿cuántos de estos temas entran a, a ser reconocidos como válidos en los programas de filosofía que tenemos en el país? Nos hemos tardado más en filosofía que en otros campos, y me da pena decirlo, pero es así, en asumir que estos son problemas éticos y políticos, ¿sí? Por ejemplo, problemas de género que son estéticos, que son éticos, que son políticos, que son jurídicos, han ido entrando de a poco, pero por mucho tiempo estuvimos endurecidos, como cerrados, a decir que eso no hacía parte de la reflexión filosófica. Y en mi experiencia, con esto cierro, pedagógica con los chicos, uno puede ir descubriendo que eso se vuelve en un objetivo, o sea, en qué medida cierto tipo de películas te ayudan a pensar un tipo de asuntos como este, por ejemplo. Bueno, profe, realmente es muy interesante escucharlo, escuchar, digamos, cómo usted ha hecho esas intervenciones de una forma muy revolucionaria pedagógicamente. Yo creo que, como usted decía, el carácter de la filosofía es transformador y yo creo que las instituciones también tienen que ir, digamos, cambiando esas propuestas que le dan a los jóvenes desde las necesidades que ellos están requiriendo. Siento también que, digamos, los pensums que están diseñados desde hace muchísimos años ya no responden a las necesidades de la hora y celebro mucho esos docentes como usted que intentan involucrar esas necesidades, eh, pues, o intentan responderlas desde lo que está pasando ahora, desde sus oficios académicos. Y bueno, ya tengo una última pregunta, eh, que es para dejársela a los jóvenes que lean este artículo, este capítulo, y es qué producciones audiovisuales podría recomendarle usted a la juventud colombiana. De las muestras, ¿no? De las nacionales, Sí, sí, bueno, hay muchas. Pero estaba pensando de entrada que hay una muy vieja del cine silente o cine mudo que se llama Garras de Oro, que reflexiona sobre el robo del canal de Panamá. Es como una especie de melodrama político. Es una mezcla, eh, sí, es una trama política y melodramática al mismo tiempo, pero reflexiona sobre un problema crucial en la construcción de la identidad nacional y es el robo de Panamá. Esa relación con el imperialismo, para decirlo directamente, que creo que es un problema crucial y que crea una ausencia de formación política allí. Incluso gran parte de la izquierda ahora para mí no forma a las chicas, a los chicos como tendría que formarlo, porque es un problema clave para quien es colombiano. Porque la relación de dominación de Colombia con Estados Unidos es una relación muy vieja y muy determinante. Inciden muchos aspectos de lo que somos y de lo que no somos. Entonces, por ejemplo, esa es una película muy importante. Hay otra posterior, por ejemplo, Canaguaro. Canaguaro es una película sobre, sobre las guerrillas liberales de los llanos, porque sabemos mucho de las guerrillas, o sabemos no, por lo menos tenemos presente que hay unas guerrillas que surgen en los 60, qué sé yo, de origen comunista o castristas, de las distintas vertientes, digamos, del comunismo, qué sé yo, castristas, maoístas, del PC, qué sé yo. Pero poco se dice de algo que es fundamental en la historia del país, y es que hay unas guerrillas liberales que surgen producto del asesinato de Gaitán y de la contraofensiva conservadora de la tierra arrasada contra los 9 abrileños, que abre, que prácticamente es una huida de mucha gente liberal que le toca irse para resguardar su vida y terminan haciendo guerrilla casi porque les tocó para defenderla o para conseguir un pedazo de tierra o recuperarlo. Pero esas guerrillas son muy, muy importantes. Hay historiadores que han trabajado mucho esto. eh, Llegan a desarrollar incluso un programa político bastante progresista para la época que contempla incluso cuestiones de género. Eso para mí fue todo un descubrimiento.
Y hay una película que se llama Canaguaro que te muestra algo de esto, ¿sí? Creo que tiene un valor histórico fundamental. Hay otras más conocidas, como Cóndores, no entierran todos los días, la adaptación de Norden de la novela de Gardiazabal, que es sobre la historia de los pájaros y particularmente del cóndor, eh, de este personaje histórico fundamental, que te muestra cómo fue la violencia en el Valle del Cauca, con eje en Tuluá, cómo esa violencia bipartidista, por ejemplo, esa es más conocida, pero es una película fundamental. Hay otras más recientes, como por ejemplo una que gusta mucho cuando la vemos, gusta, aunque es muy dolorosa, que se llama Retratos en un mar de mentiras, que es una película valiente porque te empieza a plantear el problema del paramilitarismo, y desde el ángulo de las víctimas. Está narrada desde la experiencia de una niña que padece la violencia, el destierro de su familia, la matanza de su familia, y sobre la ilusión de volver en el marco de la ley de justicia y paz y la ley de tierras, que van a devolver las tierras, y se dan cuenta que no es cierto, que realmente los paramilitares siguen dominando el territorio, la costa, qué sé yo. Esa es una película muy bien hecha y es una película muy importante. Eh, Podría mencionar muchas más, voy a mencionar dos que son relativamente recientes. Bueno, hay una que me gusta mucho, que es La Tierra y la Sombra, que es vallecaucana, esa pronto la has visto, que es más preciosista en la estética, eh, pero que reflexiona sobre la violencia desde otro ángulo, la violencia del monopolio agroindustrial del Valle del Cauca, y cómo ahí hay huellas del despojo, y cómo esa es una violencia legal, no es la violencia típica de la matanza paramilitar, pero de cómo el negocio agroindustrial se traga la tierra y despoja de su posibilidad de existir, de su humanidad a las comunidades. Y tenemos unos sujetos que son producto de esa derrota histórica, y el drama está centrado en eso. Esa es una película bellísima, La Tierra y la Sombra. Hay una que reflexiona de manera transversal sobre la violencia, que se llama Violencia. Eh, una película muy dura, muy interesante, pero te muestra el secuestrado por la guerrilla, te muestra los falsos positivos, te muestra la escuela de paramilitares. Entonces te hace un recorrido tremendo, digamos, por una diversidad de fenómenos de la violencia del país. Y voy a cerrar con una que analicé recientemente, bueno, en realidad vengo analizándola hace mucho tiempo, pero hasta que logré escribir un artículo que va a salir en un libro que estamos haciendo con mis estudiantes y con algunos colegas, que es El Páramo. Que El Páramo fue vendida como una película de terror sobrenatural, pero que en el fondo es una película que reflexiona sobre el terror político y sobre cómo la figura del soldado y las Fuerzas Armadas en Colombia encarnan ese terror que ha sido, sin embargo, obturado, porque nos llevaron a una relación de glorificación de los héroes nacionales, ¿no? A partir del uribismo, y mucha gente le costó trabajo ver, que eso es un problema de recepción muy interesante, le costó trabajo ver cómo en realidad no se trataba de una violencia sobrenatural, sino ni de un terror sobrenatural, sino de un terror político. El problema de lidiar con eso, ¿no? Con esa dificultad de reconocer que esos que muchos aprendieron a ver como héroes, en realidad podía ser otra cosa por las circunstancias de la guerra en el país y por el régimen político. Entonces, bueno, ahí te menciono algunas que yo creo que esto es una invitación como a que vean que tenemos algunas películas que son muy relevantes y muy interesantes y retadoras. O sea, podríamos hacer seminarios sobre eso, con 2 o con 3 películas. Podríamos hacer seminarios. Pues yo hago mi curso, pero podríamos hacer seminarios de posgrado, seminarios de filosofía, qué sé yo, o interdisciplinares con algunas de estas películas. O bueno, o están todas las películas de Marta Rodríguez, la gran documentalista, que es para mí quizás la cineasta más importante del país, eh, que ha trabajado de una perspectiva social crítica temas muy diversos, como el problema de las trabajadoras, obreras explotadas y oprimidas en las floras, en la industria de las floras en la sabana de Bogotá, o esa bella película que se llama eh, Nuestra voz de tierra en memoria y futuro, que reflexiona sobre la memoria del país, sobre la lucha por la tierra, en distintas etapas, tanto por los indígenas como por los campesinos.
Bueno, ahí les dejo porque, claro, podría seguir mencionando muchas otras. Bueno, de verdad que de antemano muchas gracias, profesor, por su tiempo. La entrevista fue un poco corta, pero siento que fue bastante reveladora, no solo para mí, sino que espero que también lo sea para las personas que lean pues este fragmento que espero que esté en el libro eh, con el profesor, con ayuda del profesor Zúñiga. Espero pues tener el placer de conocerlo en algún momento y que me pueda compartir más de todos los estudios que usted tiene y que también Javier pueda seguir vinculándolo a usted dentro de los seminarios y los cursos que él haga, porque para mí realmente sería muy interesante. Pues muchas gracias a ti, Andrea. Yo creo, espero que podamos celebrar esos 60 años del departamento este año. Espero poder ir en algún momento. Estamos hablando con los profesores para ir seguramente en el segundo semestre y sería muy interesante si podemos hacer algo de esto, por ejemplo, de lo que hemos hablado aquí. Y si ustedes se ponen de acuerdo y tú colaboras, podemos hacer algo así, si lo ven viable. Ahí te dejo esa idea. Claro que sí, profe. De verdad, muchísimas gracias. Lo molestaré eventualmente cuando usted posea de tiempo eh, para seguir con este proyecto. Espero que se encuentre excelente y que siga una semana maravillosa. Vale, Andrea, muchas gracias. Un abrazo y saludos a todos y todas por allá. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Se logró. Mm.